Capítulo 7. Demasiado estrés, un nuevo brote. Al igual que ocurriera anteriormente, el estrés que sufrí durante el año 2006 y 2007 no tuvo uno, sino varios desencadenantes. Sin ser apenas consciente de ello por aquel entonces, fui incrementando mis niveles de ansiedad hasta alcanzar el punto de no retorno. Las sombras del pasado afectan al presente y el futuro. Al trasladarme a vivir a Gran Canaria pensé que comenzaría una nueva vida, completamente feliz al lado de Venus, pero nada más lejos de la realidad. Algo de lo que no era consciente por aquel entonces sería uno de los motivos por los que yo iba a empezar a tener estrés hasta límites insostenibles. Los hechos empezaron a fraguarse antes. Sin ir más lejos, tras la construcción de mi vivienda unifamiliar en Burgos, poco antes de trasladarme a vivir a Las Palmas, de la cual fui el autopromotor, el constructor de la misma vino de forma inesperada a la oficina donde yo estaba trabajando, para reclamar una deuda que, según él, yo debía por las mejoras que introdujo en la vivienda. Todo ello sin tener en cuenta los materiales que no llegó a colocar, según estaba reflejado en el presupuesto del proyecto de ejecución. La visita no resultó ser nada grata, es más, me atrevería a decir que fue un hecho agresivo e inaceptable, ya que realizó comentarios como «De aquí no me voy hasta que no me pagues lo que me debes», o «Con la comida de mis hijos no se juega». «Y con la mía sí», pensé yo. Para más inri, yo no disponía por aquel entonces de la cantidad de dinero que me reclamaba, ya que había invertido todos mis ahorros en la vivienda. La cosa no pintaba nada bien y parecía que ninguno de los dos iba a dar su brazo a torcer hasta que, de repente, apareció de la nada el arquitecto para el cual yo trabajaba. Hizo de mediador en el asunto con la ingrata sorpresa para mí de que se puso a favor del constructor. Sorprendido y sin comprender en esos momentos tal situación me quedé bloqueado. No daba crédito a lo que estaba pasando. Todo ello me resultó intimidatorio, coercitivo y mostraba claramente una táctica de presión para conseguir el pago de la deuda. No supe establecer límites claros al intentar buscar ayuda a través del arquitecto para el cual trabajaba. Me sentí ninguneado, abandonado y herido emocionalmente. Se iba a impregnar en mi interior una huella imborrable, una gran sombra que oscurecería mi vida durante los años venideros. Pese a todo, pude pagar la deuda que me reclamaba el constructor gracias al dinero que me adelantó mi jefe y que posteriormente le fui devolviendo poco a poco. Todo esto hizo que empezase a sentir que tanto el arquitecto como el constructor tenían el control sobre mi vida, estando a merced de su voluntad y anulando la mía. Y yo lo permití. Sin saber cómo reaccionar, me sentí como un verdadero títere. Todo esto ocurrió porque no tenía la autoestima suficiente como para saber amarme y dar más valor a mis emociones y sentimientos que a lo que había sucedido. No es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Quizás para ellos yo era el malo de la película. Todo estaba ocurriendo sin ser consciente de ello, hasta hoy en día, y repercutiría directamente en el estado de ansiedad en el que me encontraba por aquel entonces en Gran Canaria. Yo he sido siempre una persona que ha evitado el conflicto ante cualquier situación tensa o estresante, ya sea por temor a empeorar la situación o por evitar confrontaciones emocionales de las cuales luego me arrepienta. En ello influye directamente el ego y en la necesidad de querer tener la razón, el control, la validación y una imagen positiva de uno mismo, pese a todo. Para mí esta tendencia era una estrategia para reconducir el estrés y la ansiedad asociados con el conflicto, pero también tenía consecuencias negativas al impedirme resolver problemas importantes o defender mis propios derechos y límites de manera efectiva. En este caso extremo, la evitación del conflicto me llevó a la afectación directa de mi parte emocional y mental, a una disminución en mi autoestima y dejó un impacto perdurable que aún resuena hoy en día, en forma de trauma no resuelto, fractal emocional, que influiría directamente en los sucesos que se producirían más adelante. Sin duda alguna, tenía que aprender a abordar los conflictos de manera proactiva y constructiva, en lugar de evitarlos o reprimirlos, pero el estrés de aquellos años y mi ego me estaban nublando por completo la mente,
Sin ser consciente de ello, se estaba empezando a fraguar una nueva crisis. Al no saber enfrentar los desafíos de manera directa y abierta, no pude mitigar los efectos negativos en mi salud emocional y mental. Así que tuve que tomar conciencia de que para salir airoso de este tipo de situaciones tenía que cultivar en un futuro una mayor resiliencia ante las adversidades de la vida. Hasta ese momento nunca había imaginado que lo experimentado anteriormente tuviera tanta relación con lo que estaba viviendo y que esa conexión entre el pasado y el presente fuera la causa de que el estrés se acumulara gradualmente hasta volverse insoportable. La gota que colmó el vaso. La gota que colmó el vaso fue que, ya estando en Las Palmas en el año 2007, mi jefe me mandase a casa para trabajar y me hiciera entregarle las llaves de su oficina, algo que me descolocó por completo, generando sentimientos de confusión y desorientación, bloqueándome y despertando de nuevo esa sombra de la que acabo de hablar. Otra acción que sentí agresiva. El patrón y ese fractal emocional seguían repitiéndose. Tuve una de las peores sensaciones de mi vida. Me sentí solo en una isla, alejada de las personas que yo consideraba mi familia y amigos. Aunque en Gran Canaria tenía algunos amigos y a mi pareja, no supe ver que ahí podía encontrar la red de apoyo que tanto necesitaba en ese momento. Todo ese proceso me provocó una incapacidad temporal que se alargó varios meses, con el diagnóstico de trastorno de la personalidad, trastorno psicótico breve, el cuarto ya, suma y sigue. Y todo ello terminó en el juzgado de lo social. Pero antes de esta gota hay muchas más que se fueron sumando hasta llenar el vaso. Entre ellas estaba el hecho de que me había trasladado a vivir a Gran Canaria, dejando atrás todo lo hasta ahora conocido por mí. Otro detonante más fue que tenía mi vivienda en un pueblo de la provincia de Burgos y aún seguía pagando la hipoteca. Apenas la estaba disfrutando, salvo algunos días en vacaciones. Tuve que gestionar un proceso arduo y muy estresante para venderla, estando yo en la isla, teniendo que resolverlo con un poder notarial que autorizara a mi hermana pequeña para actuar en mi nombre. La búsqueda de un nuevo trabajo fue otro desencadenante. También tenía mi coche muerto de risa en Burgos sin poder usarlo, así que se lo vendí a una amiga. Aparte de todo esto, no estaba descansando bien y no daba tiempo a que mi cerebro se recuperara de tanto estrés entre un día y otro. Toda esta situación provocó que mi pareja se asustara, teniendo que pedir ayuda a mi familia en Burgos. Recuerdo perfectamente una conversación telefónica que tuve con mi hermana pequeña, intentándola calmar y diciéndole que me encontraba bien, que no se preocupase. La verdad es que tenía muchos instantes en los que me encontraba bien, consciente y atento, pero otros en los que los estímulos no paraban de llegar y perdía la noción del tiempo. Es por ello que mi hermana y mi familia se preocuparon muchísimo. De ahí que Venus se hiciera cargo de mi móvil para gestionar esas llamadas telefónicas que tanto estrés me provocaban, la mayoría de ellas por parte de mi antiguo jefe, que finalmente me despidió de manera improcedente. Ante tal situación, mi pareja y su familia idearon una estrategia para ver si eran capaces de convencerme para que fuese al hospital y me viese algún especialista. La estrategia fue simular que el padre de mi pareja estaba sufriendo un infarto y tenía que ir al hospital para hacerse un chequeo, y yo tenía que ir con él acompañándole, para que de paso valorasen también mi estado. He de reconocer que fue una estrategia muy ingeniosa. Todo sucedió la tarde del día 21 de abril de 2007. Guiado por el deseo de ayudar y servir a los demás antes que a mí mismo. Me sentía culpable por creer que yo había provocado ese estado en el padre de Venus, al no saber gestionar por mí mismo todo lo que me estaba pasando. No veía más allá de mis propias narices, así que acepté ir en ambulancia para acompañarle. Lo que no me podía imaginar en esos momentos es que era él quien me estaba acompañando a mí. En la estrategia planteada, yo no debía ver a Venus ni en la ambulancia hacia el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria,
ni en la sala de espera de urgencias, pues eso podía provocarnos aún más ansiedad a ambos. Es por ello que durante la espera estuve hablando largo y tendido con Isis, con la que me llevaba genial. En ese tiempo pude relajarme bastante y bajar las revoluciones. Gracias a su ayuda inestimable, la desescalada verbal estaba funcionando. En esos instantes fugaces de lucidez comprendí que yo también necesitaba ayuda. Durante toda la espera estuve pensando en los resultados del supuesto infarto del padre de Venus, obviando que yo había aceptado ir al hospital para hacerme también un chequeo. Pasó bastante rato hasta que por fin me llamaron a consulta. La ansiedad y el estrés nuevamente empezaron a apoderarse de mí y la desescalada dejó de funcionar en ese mismo instante. Venus apareció de repente como salida de la nada para acompañarme hacia el despacho en el que me iba a evaluar la especialista. Tras hablar unos minutos con ella, intentando explicarle la situación estresante laboral que había sufrido últimamente y haciéndole ver que me encontraba en perfectas condiciones, la especialista decidió dejarme ir. Quedó convencida de que estaba en buenas manos, acompañado y más o menos bien. Pero justo al salir por la puerta de la consulta, cerré con demasiada energía y eso provocó que saltaran las alarmas de la especialista y de Venus, y ahí decidieron inyectarme un tranquilizante, cosa que acepté por la rogatoria de Venus, que estaba muy nerviosa. Sin más explicaciones, nos dirigimos al aparcamiento del hospital donde Venus había aparcado su coche. Algo inesperado ocurriría minutos más tarde. Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Madre Teresa de Calcuta.